O antes, cada uno de ustedes pueda testificar de lo que Dios ha hecho en este año y podamos darle gracias a Dios, porque Dios es el que se anticipa a nosotros. Amén. Dios se anticipa en todo a nosotros. Entonces, esta ha sido la serie Palabras Proféticas 2014 y es parte del ministerio profético que queremos desarrollar, donde queremos caminar, donde queremos ser bendecidos, donde queremos ser fortalecidos y donde queremos ver la mano poderosa de Dios. Ok, entonces ya hemos compartido varios temas. Esta es la octava ocasión que estamos aquí y en Córdoba tocando el tema. Digan conmigo: entender, entrenar y activar. Dígale a su hermano que está junto: entender, entrenar y activar. Ok. Todo esto es con estos propósitos. Ok. Con estos propósitos vamos a caminar. 2014, hermanos, en el calendario en el occidente, 5774 en el calendario allá al otro lado del charco, al otro lado en el Mediterráneo, en la tierra de Israel. ¿Ok? Dos números importantes y dos números interesantes. Alrededor de ellos están todas estas palabras. ¿Cuántos de ustedes ya se han adueñado de al menos una de ellas? Digan amén. Muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar en 1 Corintios 14:3. Por favor, léanlo todos. Hay en la Biblia, hermanos, hay dos cartas dirigidas a los Corintios, escritas por Pablo. Y, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia formada por gentiles y judíos, todos creyentes en Jesús, en Yeshua el Mesías. Y era una comunidad activa, inquieta, era una congregación que le gustaban las cosas del Espíritu, ¿sí? Le gustaban las cosas del Espíritu y tenía, hermanos, que aprender, y tenía, hermanos, mucho fluir, mucho movimiento del Espíritu en la congregación, porque aquí en la carta a los Corintios se habla de los dones espirituales. Los dones de inspiración, de revelación y de poder. Hablar en lenguas, profetizar, sanar enfermos. Los milagros y la interpretación de las lenguas, la sabiduría, la ciencia. ¿Ok? Ahí se nos platica, se nos habla, Pablo le habla. ¿Por qué? Porque en Corinto había un mover fuerte espiritualmente hablando. Y los hermanos, ¿verdad? Ellos tenían esos dones, pero era necesario el ejercicio de los dones y era necesaria la regulación de los dones, porque de pronto la iglesia caía en el exceso. ¿Ok? Caía en el exceso y este fluir de pronto era malentendido o era desaprovechado o era mal encauzado, y Pablo les escribe, ¿verdad?, haciéndoles comprender estas cosas y estableciendo los principios, estableciendo la normatividad, estableciendo las reglas a las que ellos debían de atender para que el Espíritu Santo, siempre que los tocase y siempre que hablase y se moviese, ¿verdad?, ellos fueran instrumentos adecuados e instrumentos capacitados. Diga conmigo: capacitados, para aprovechar lo que Dios estaba trayendo sobre la congregación. Entonces, queridos hermanos, Pablo reconoce ese mover, los instruye, les recuerda y les enfatiza, como ya leímos al principio del culto: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
¿ok? Le da un mayor énfasis a la palabra profética. Es decir, que en la congregación, cuando estuvieran reunidos, cuando ellos oraran y adoraran, cuando ellos tuvieran tiempos específicos, ¿verdad?, para poder meterse con el Señor, para poder pedir que fluyesen los dones y dar tiempo en la reunión para el ejercicio de los dones, Pablo hace énfasis en profetizar, como diciendo, todos pueden profetizar. Diga conmigo, todos pueden profetizar. Otra vez. Las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los ancianos, ok, los solteros, los casados, ok, eso es, ¿verdad? Todos en la congregación. ¿Cómo puede ser posible si yo no soy profeta de oficio? O si yo no tengo el don de palabra de profecía. Bueno, puede ser posible si usted tiene el Espíritu Santo. Porque, hermano, la inspiración de la profecía viene del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de la profecía. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de adopción, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de santidad, es el Espíritu de Dios. De Él emana toda bendición, de Él todo poder, ¿ok? Toda revelación. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, aun cuando alguien no sea profeta, Él lo toca y lo capacita para profetizar. Profetizar, hermano, está hablando dice, pero el que profetiza habla. Diga conmigo, habla. Otra vez, más fuerte, despacito, fuerte. Así es como la palabra profética fluye, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así es, esto es lo que estamos hablando y esto es lo que he venido hablando desde el principio, que hay poder en nuestra lengua, que hay poder en la palabra de Dios y que hay poder en la fe. Amén. La fe es poderosa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, pero el que profetiza habla, ¿sí? Y eso es algo audible. Significa, hermano, que en la congregación, cuando disponemos, hermanos, de un sentir de buscar la activación de los dones espirituales, y aquellos que tienen sus dones los ejerciten y hablen en lenguas y oren y busquen al Señor en la intimidad, estando todos reunidos, habrá alguien que profetizará, pero hablará a los hombres, o sea, tiene que ser escuchado. Entonces, la profecía, hermanos, no es para que te emociones. La profecía no es para que sientas bonito. La profecía es para que la escuches, ¿ok? Si tú no escuchas lo que se está diciendo con atención, entonces no va a producir el fruto que espera Dios, porque no vas a entender que se está profetizando, porque la profecía, ya dijimos, se tiene que entender. Porque cómo dará la trompeta sonido incierto y cómo se apresurará el pueblo a la batalla. Es decir, hermanos, Israel sabía que al toque del shofar, a un sonido específico del shofar, el pueblo, ese sonido le decía, prepárate porque comienza la guerra, hay guerra. O sea, el sonido de la trompeta, a ese sonido específico, la gente lo oía y decía, ese es el toque de guerra, preparémonos, ¿verdad? El que no estaba al pendiente del sonido no se daba cuenta de lo que venía, pero el que estaba atento y oía, sabía lo que iba a pasar. Eso es lo que estamos diciendo, hermano, ¿sí? Si el shofar no se entiende, si el sonido no se entiende, ¿cómo nos vamos a preparar? Si la palabra profética no es escuchada y atendida, ¿cómo voy a saber lo que se me profetiza?
Cuando esté en un evento, una reunión aquí en la iglesia y usted va a recibir una palabra profética, lo mejor que puede hacer es guardar silencio. No debe gritar, debe tratar de controlarse, esa es la regulación. Todos reaccionamos cuando el poder de Dios nos toca, todos. Temblamos, nos caemos, lloramos, gritamos, reímos, porque el Señor está atravesando nuestro ser. Tiene que pasar hasta llegar al espíritu. Él va a atravesar entre tus emociones, pero su palabra tiene que llegar a tu espíritu, ¿ok? De su espíritu a tu espíritu, y Él tiene que cruzar todo tu ser. Entonces reaccionamos cuando Dios nos toca. La mayoría de las veces, hermanos, gracias al Señor, hoy estuvimos trabajando en la luz. Hermano, ¿sintió la corriente eléctrica en algún momento? Tantito, creo que en una, ¿verdad? En una nada más. Cuando la tocó, ¿cómo hizo usted? Jaló la mano así. ¿Y por qué lo hizo así? Porque reaccionó, porque sintió el toque de la electricidad. Cuando el Espíritu Santo te toca, Él no es electricidad, Él es el poder de Dios. Cuando el poder de Dios te toca, no solo levantas la mano, brincas, saltas, te derrumba, te empuja. ¿Me explico? Pero esa es la reacción. Esa es la reacción a lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Pero vamos más adelante de la reacción. El propósito de Dios no es que solamente te emociones. El propósito de la profecía, cuando Dios te habla y tú dices, wow, Dios me está hablando, me está diciendo que me ama, me está diciendo que me va a ayudar, me está diciendo que no me va a dejar. Atención, lo mejor es tratar, ¿verdad?, de no de dejarte llevar, sino escucha, porque eso lo debe de recordar. Dios está hablando para edificar, exhortar y consolar. Edificar, hermano, es como el levantamiento de un edificio. Se pone piedra sobre piedra, sobre piedra y sobre piedra. O sea, Dios va construyendo en tu interior una fortaleza espiritual, ¿ok? Para muchos propósitos de Dios, para que Él habite, para morada suya, para hacerte fuerte, resistente, para hacerte un castillo, para hacerte una muralla, que no te derrumbes fácilmente. Él va edificando, va poniendo algo más, y hay algo más, y hay algo más, y hay algo más. Así es con Dios. Digan conmigo, así es con Dios. Ok, exhortación. Muchos han buscado el significado de la palabra exhortación y han descubierto que viene de la palabra aorta. Y esa aorta es una vena principal del corazón, a través del cual sin ella no podríamos vivir. Sin el flujo de la sangre a través de ella nos morimos. Entonces, exhortar tiene que ver con hablar al corazón, ¿ok? La palabra de profecía no viene para condenación, sino viene para exhortar. Y exhortar quiere decir que yo, con toda sinceridad y verdad, te hablo a tu corazón. No busco ofenderte, no busco humillarte, no busco condenarte. Con la profecía no te estoy juzgando, ni con la profecía te estoy diciendo algo que yo siento hacia ti, porque entonces no es Dios, soy yo. Pero cuando es Dios, te va a hablar a tu corazón y te va a exhortar, y Él te va a mostrar las áreas donde estás equivocado, ¿ok? Como alguien que te ama. Por eso te habla al corazón. Exhortar. Y cuando Dios, hermano, en una palabra profética te exhorte, no endurezca su corazón, al contrario, diga gracias porque sé que me amas. Amén. Consolación, también la profecía viene para eso, para consolar. Cuando estamos, hermanos, desanimados, decaídos, cuando no vemos la solución, y Dios envía su palabra profética, ¿qué va a hacer su palabra? Su palabra nos va a levantar, ¿ok? Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos las fuerzas, cuando Dios profetiza nuestra vida, en esos momentos es lo que Él va a hacer, nos va a levantar. Él es el que nos saca del pozo de la desesperación. Así que bendiga al Señor en esta noche y dele alabanza.
Aleluya. Hermanos amados, ahora sí, voy a entrar a la sustancia del mensaje. A través de estos temas yo estoy tratando de compartir algo sobre el ministerio profético y la profecía, pero específicamente 2014 y 5774. Ya hemos dicho que en la Biblia los números tienen un significado, tienen un valor y tienen una personalidad. No solo, hermano, en la Biblia los simples números, porque los números en la escritura original no son, hermanos, como nosotros los hemos conocido, sino los números son las mismas letras hebreas. ¿Escucharon bien? Ok, entonces voy a eso. Los números en la Biblia no se diferencian de las letras hebreas, sino que las mismas letras hebreas tanto son consonantes como también se representan como números. Entonces, estas dos letras hebreas que están aquí, que se llama Daleth y Ayin, equivalen al número 7 y al número 4. ¿Ok? Son las mismas letras con las que se escribió la Biblia. Es interesante saberlo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué pudiéramos esperar del año que está transcurriendo 5774? Bueno, agregamos algo más. En la cultura hebrea se emplea una herramienta para poder, hermano, tener una idea, una guía de un mensaje divino dentro de cada número. Y esto hay que saber entenderlo y hay que saber tomarlo como es, ¿sí? Hay que saber darle su lugar, pero también hay que saber, hermanos, que esto solo es un indicio de algo que Dios quiere hacer. ¿De acuerdo? Y usted dice, bueno, yo no solo quiero un indicio, yo quiero toda la certeza. Bueno, es que toda la certeza aquí está, en la Biblia. La Biblia es toda la certeza de Dios. Es la palabra profética más segura. Dijo Pedro, también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en acercaros como una antorcha que alumbra en medio de tinieblas. Por eso es importante saberlo. Bueno, esa herramienta que por siglos el pueblo de Israel ha empleado, cuando ellos mismos, el mismo pueblo de Israel, ha procurado buscar el indicio, el secreto, la pista, la idea de la dirección profética de Dios, ha usado esa herramienta, y esa herramienta se llama gematría hebrea. Digan gematría. Ok. Entonces, simplemente, hermano, es ir conociendo el significado simbólico de las letras. Ok. Muchos descubrimientos se han hecho a través de esta herramienta. Esta herramienta no es una herramienta que cualquiera la pueda emplear. Se requiere, hermanos, de un conocimiento interesante y de un conocimiento de, número 1, el alfabeto hebreo. Número 2, la cultura hebrea. Número 3, el pensamiento hebreo. Pero sobre todo esto, hermanos, se requiere verdadera revelación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estoy presentándoles aquí en mi pantalla el alfabeto hebreo. Si alguno de ustedes no había tenido el gusto de conocerlo, pues se los presento. Alfabeto, la congregación, el alfabeto. Son, hermanos, 22 letras. Y con estas letras se escribió la Biblia. En otras palabras, hermanos, nosotros conocemos nuestra traducción de la Biblia en castellano, conocemos el idioma español, conocemos la cultura y conocemos el idioma. Entonces nosotros leemos la escritura a modo que podamos saber qué dice. Pero si en nuestras manos estuviera uno de los rollos más antiguos de cómo se escribió, entonces aparecerían estas letras,
Estas letras no son simples letras, estas letras son códigos. Estas letras tienen historia. Hermanos, estas letras fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Ok? Porque como Moisés entendió las tablas de la ley, Moisés recibió sus 2 tablets, ¿verdad? Y dice la tradición oral que las tablets eran como transparentes, las 2 piedras con las cuales Dios escribió con su mano sus mandamientos. Entonces, hermano, sus 2 tablets, el inventor de las tablets no fue Steve Jobs, fue Moisés. Andaba ya con sus tablets, ahí estaba todo, ¿verdad? Bajó con sus tablets, sus 2 tabletas, ¿ok? Y en las tablas venía la escritura, ¿ok? Entonces, cada uno de estas letras, hermano, viene de la propia escritura hebrea que se conoce como paleohebreo. Cuando se formó el paleohebreo, se formó a través de símbolos de la naturaleza. Por eso sus curiosas formas tienen que ver con algún símbolo en la naturaleza. Cabeza de toro, una puerta, un caballo, una serpiente, las figuras como son, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren memorizarlas, si quieren aprenderlas, algunas Biblias vienen esas letras escritas. En el Salmo 119, ¿quieren ir al Salmo 119? El Salmo 119, adivinen en cuántas partes está dividido. ¿Cuántas letras hebreas dijimos que hay? 22. ¿En cuántas partes está dividido el Salmo 119? En 22. ¿Por qué? Porque cada párrafo del Salmo comienza con una letra hebrea. Ustedes me van a enseñar hoy hebreo. Dígame, según el Salmo 119, ¿cuál es la primera letra? Aleph. Digan Aleph. ¿Cuál de sus Biblias tiene la letra? ¿No? Ya estas que usamos aquí, no. ¿Su Biblia tiene las letras, hermana? ¿Sí tiene la letra hebrea? Gloria a Dios. Ahí está. En la Biblia tenemos todo. En su Biblia viene la letrita hebrea. Gloria a Dios. En su Biblia viene la letra hebrea. Excelente. Entonces, si ustedes quieren estudiar hebreo, solo, hermanos, abran el Salmo 119 y como los niños de la primaria, vamos a hacer una plana con la letra Aleph. Hace unos años atrás estuve en un curso de hebreo, unos meses, y así como los niños me dejaron mis planas de las letras, y tuve que hacer, hermano, por cada letra una plana de así corridito, como 10 filas, la letra y repasarla. Entonces, hermanos, cuando ustedes quieran aprender, ahí está en su Biblia, ahí está. Hay Biblias que tienen, cópienla y empiecen a trabajar. Lo más esencial de esto es empezar por el alfabeto, como en la primaria. Obviamente, por eso les decía, la necesidad del pensamiento hebreo, la cultura hebrea, el idioma hebreo, para entonces encontrar el valor numérico de cada letra, el símbolo detrás de cada letra y la personalidad. La escritura, hermanos, es profunda completamente. Es profunda, hermanos, en serio que sí. Dios permita, ¿verdad?, que algún día nosotros podamos leer en hebreo la escritura. Sería maravilloso, porque después de eso ya no hay más. Después de eso ya no hay más. Llegamos, hermano, a lo más profundo de la escritura. Ya no a leer solo la traducción, sino a leer como leyó Moisés, como leyó David, como leyó Daniel, como leyó Esdras la escritura. ¿Ok? ¿Les parece fabulosa la idea? Bueno, pues denle un aplauso al Señor y digan: yo quiero saber. Muy bien. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos amados?
y vamos a orar. Aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener para que podamos dejar esto en nuestra próxima reunión. Aleluya. Gracias a Dios. Diga conmigo, todos podemos profetizar.